Este año, los mexicanos elegiremos un nuevo presidente en una de las elecciones más importantes en la historia reciente del país. Además, habrá comicios locales en 30 de las 32 entidades federativas y se votarán 3.400 cargos de elección popular a nivel local y federal. Las elecciones 2018 representan un gran reto para las autoridades electorales, no solo por su magnitud, sino por la desconfianza de los ciudadanos. En primer lugar, por el origen de los consejeros y magistrados, y en segundo, por las polémicas decisiones que han tomado en diferentes elecciones. Los ejemplos más recientes son Coahuila y el Estado de México. En este 2018, ¿qué podemos esperar de los árbitros electorales, de esos órganos que tienen en sus manos el futuro político de México? Empecemos por conocer a los árbitros electorales. El órgano electoral más conocido es el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral, INE, es una institución autónoma que organiza las elecciones para renovar la presidencia, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El INE se encarga de designar y capacitar a los funcionarios de casilla, fiscaliza los ingresos y egresos de partidos políticos y candidatos, crea y resguarda el padrón electoral y la lista nominal, administra el tiempo que tienen los partidos políticos y candidatos en radio y televisión. Elige y remueve a los consejeros y consejeras electorales nacionales y locales, quienes a su vez se encargan de registrar las candidaturas a la presidencia de la República y otorgar validez a las elecciones. Crea las reglas electorales. Cuenta los votos de cada distrito electoral para conocer los resultados del ejercicio democrático. Recibe quejas y establece medidas cautelares para su resolución. El Consejo General es el órgano central del INE, integrado por consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo y representantes de los partidos políticos. De acuerdo con su página de Internet, el INE organiza procesos electorales libres, equitativos y confiables para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y contribuir al desarrollo de la vida democrática de México. Pero, ¿esto es así? Para conocer más sobre este tema, Rompeviento TV entrevistó a distintos especialistas. No va a haber árbitros químicamente puros, pero sí tenemos instituciones y reglas que los limitan y los obligan a comportarse como mandata la ley y la Constitución. Sería muy maniqueo decir toda la democracia está mal, es imposible que se haga valer el voto popular. Pues, si fuera así no habría alternancia, no habría tantas preocupaciones respecto a que un candidato tiene tantos votos o menos y demás. A mí aquí lo que me parece es que la democracia es incipiente en México, eso también hay que reconocerlo. Actualmente el INE ya está un poco deformado. Cuando nació en el año de 1996, después de la gran reforma electoral que impulsó, hay que decirlo, Ernesto Zedillo Ponce de León, y donde se ciudadanizó el INE, empezó a tener un efecto positivo hacia la población, porque la gente empezó a creer, empezó a sentir que su voto se respetaba, y hoy, en la actualidad, con el presidente que tenemos, Lorenzo Vianello, que va a enfrentar su primera gran prueba, que es la elección presidencial, se le ha venido desdibujando toda el bono de credibilidad que tenía el Instituto Nacional de Elecciones. De entrada, hay que recordar que el INE, antes IFE, es resultado de la presión ciudadana por tener un órgano electoral autónomo y eficaz. Hemos alcanzado la victoria nacional en la elección presidencial. Asimismo, se compraron boletas quemadas en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de la misma población. Hagamos un poco de historia. El Instituto Federal Electoral nació en 1990 con la finalidad de regular las elecciones en México. Sin embargo, no era un organismo autónomo, se encontraba dentro de la estructura gubernamental y era controlado por la Secretaría de Gobernación. Luego de las controversiales elecciones de 1994, en las que Ernesto Zedillo obtuvo la presidencia de la República en medio de una coyuntura política compleja, el gobierno implementó una reforma constitucional que permitió que los ciudadanos pudieran ser consejeros presidentes del Consejo General del IFE.
En el año 2000, ya como un órgano autónomo, el IFE organizó las elecciones presidenciales que terminaron con más de 70 años de gobierno del PRI. Sin embargo, en 2003 llegó a la presidencia del IFE Luis Carlos Ugalde, quien junto con legisladores de la Cámara de Diputados eligió a los consejeros electorales, ninguno de los cuales era del PRD. Su encomienda fue garantizar elecciones limpias, transparentes y democráticas en México. El año 2006 fue su prueba de fuego y reprobó. A pesar de las pruebas presentadas por el PRD y López Obrador, el IFE terminó por avalar uno de los fraudes electorales más escandalosos en la historia de México, otorgándole la presidencia de la República a Felipe Calderón Hinojosa con tan solo 0.56% por encima de Andrés Manuel López Obrador. Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de México en 2012 con una imagen pública construida por las principales televisoras del país, rebasando el tope de gastos de campaña y en medio de múltiples escándalos por el uso de recursos de procedencia ilícita y la compra masiva de votos mediante mecanismos como el Monex Gate. Todo esto frente a la pasividad y complicidad de las autoridades electorales. Después del 2012 y en medio de otra crisis de credibilidad, el 4 de abril de 2014, el IFE cambió su nombre por el de Instituto Nacional Electoral, INE, con la promesa de ser una institución moderna, transparente y eficiente. Pasamos de un modelo en donde la concentración del poder y los espacios para buscar competir por incidencia en el poder o de representación legislativa era prácticamente, era una simulación completa, a un modelo que poco a poco fue entendiendo que tenía que abrirse incluso por autodefensa o autoprotección. Era ya insostenible un país con un partido único inamovible en el gobierno, era necesario el rejuego democrático, y en esa parte creo que ha habido avances muy relevantes. Hay una evolución en que los votos cuenten y se cuenten, hay mejores condiciones de comunicación y de acceso a las ofertas, sin duda, pero también existen nuevos problemas, el tema de la compra, la coacción de voto, el tema de las triangulaciones de dinero, las estructuras paralelas de financiamiento de las campañas, que eso desnivela el terreno de competencia electoral. Los primeros años, los órganos electorales, te puedo decir que del año 96 al 2000 más o menos, a la elección de Fox, despertaron cierta credibilidad. Aún con los casos Pemex Gate y Amigos de Fox, que se resuelven en 2003. Después del año 2003, la credibilidad comenzó a caer, sobre todo en el año 2006, la elección tan competida, tan reñida, la diferencia de 0.56 entre López Obrador y Felipe Calderón, todo eso vino a desprestigiar, y además los partidos se dieron cuenta que era peligroso designar a personas con juicio propio, muy independientes, y buscaron perfiles de personas más ad hoc, no digo que manipulables, pero personas pues más moderadas en sus juicios, más del statu quo. Desgraciadamente este INE padece la etiqueta de su propio nacimiento. Fue conformado a partir de cuotas de partido, cada consejero obedece a su propio origen y sus decisiones han estado muy marcadas por esa acta de nacimiento. El problema está en que estos consejeros han sido incapaces de entender que se está creando un ambiente más allá de lo que las leyes marcan y más allá de lo que estamos aparentemente viendo en términos de encuestas, sondeos, descalificaciones, etc. Se está creando un ambiente para tratar de perpetuar un sistema, un modelo político y sobre todo económico que está tratando de imponerse en este proceso electoral. Y el INE no ha demostrado la capacidad de tomar decisiones que puedan poner freno a este proceso que está ocurriendo en este momento. Para saber si realmente tiene el INE la posibilidad de ser un órgano autónomo y eficaz, veamos quiénes son los consejeros electorales y cómo son elegidos. Los diputados son los encargados de elegir a los consejeros electorales. La Cámara de Diputados se compone de 204 legisladores del PRI, 108 del PAN, 56 del PRD, 47 del Verde Ecologista, 35 de Morena, 26 de Movimiento Ciudadano, 10 de Nueva Alianza, 8 de Encuentro Social y 6 del Partido del Trabajo. Si ellos proponen y eligen a los consejeros, ¿quién crees tú que tendrá mayor representatividad en el INE?
Es muy clara la composición hoy del caso del INE, ¿no? En donde 4 consejeros son básicamente priistas, algunos priistas de mucha tradición, como Baños, ¿no? 3 son del PAN, 2 son del PRD, ¿no? Otro era de Morena y otro que era del PAN, ¿no? Que estaba directamente ligado al gobernador de Sonora, Padres. Hoy, cuando Padres está en desgracia, comienza a acercarse nuevamente a Morena, ¿no? No quiere decir que lleven el logotipo del partido que los designó, pero estamos ante un proceso absolutamente partidizado. En México es bien difícil sostener que son órganos independientes, aunque formalmente, por ejemplo, el INE se considere un órgano autónomo y el Tribunal Electoral parte del Poder Judicial, porque las designaciones de los consejeros en el INE depende de los partidos mayoritarios en la Cámara de Diputados, es decir, se ponen de acuerdo el grupo parlamentario del PRI, del PAN, del PRD, y hay 11 consejeros y se los distribuyen. Pues a ti, que eres el partido más grande, te tocan tantos consejeros, yo que soy el segundo partido me tocan tantos, y yo que soy el tercero me tocan tantos. ¿Quiénes son los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral? Lorenzo Córdoba Vianello es el consejero presidente del INE. Es licenciado en Derecho, académico, investigador y exconsejero del IFE. Edmundo Jacobo Molina es secretario ejecutivo del INE. Es licenciado en Filosofía y exsecretario ejecutivo del IFE. Enrique Andrade González es licenciado en Derecho y exdirector de Audiencias de la Presidencia de la República. Marco Antonio Baños Martínez es maestro en Políticas Públicas Comparadas. Es fundador y exconsejero del IFE. Adriana Favela Herrera es doctora en Derecho y maestra en Administración Pública. Fue magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Ciro Murayama Rendón es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y maestro en Economía. Fue asesor de José Woldenberg cuando fue consejero presidente del IFE. Benito Nasif Hernández es doctor en Ciencia Política y fue consejero distrital del IFE. Daniel Paola Rabel Cuevas es maestra en Derechos Humanos, exasesora del consejero del INE Marco Antonio Baños y exasesora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jaime Rivera Velázquez es maestro en Sociología. Fue director ejecutivo de Organización Electoral del IFE. José Roberto Ruiz Saldaña es maestro en Derechos Humanos. Fue secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles es licenciada en Derecho. Fue secretaria de la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE. Beatriz Claudia Zavala Pérez es maestra en Derecho. Fue directora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El INE también tiene un problema de gente muy particular que ejerce una influencia importante dentro de las decisiones del Consejo y que ha sido capaz de imponer decisiones en favor de ciertos partidos como el PRI, como el Partido Verde. Ahora veamos más detalladamente quiénes son algunos de estos consejeros. Marco Antonio Baños Martínez llegó al Instituto Federal Electoral en 2008, impulsado por los diputados del PRI, en ese entonces coordinados por Emilio Gamboa Patrón. Inició su carrera electoral cuando trabajó con el expriista Arturo Núñez Jiménez en 1993-1994, así como con el priista Felipe Solís Acero de 1996 a 1998, entonces secretario ejecutivo del IFE, cercano a Manlio Fabio Beltrones. Pese a participar en todas las decisiones controversiales del IFE, en 2014 fue propuesto por el PRI para ser consejero presidente del INE. Sin embargo, fue designado consejero electoral por un periodo de 6 años. Marco Antonio Baños es criticado constantemente por ser parcial en sus decisiones, siempre en favor de la coalición PRI Verde Ecologista. Además, cuando era consejero del IFE, mantuvo una reunión en casa de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, a la que asistieron Enrique Ochoa Reza, Luis Videgaray y Sebastián Lerdo de Tejada, según el diario Reforma, para negociar la exoneración de Enrique Peña Nieto por violar la ley electoral. Hablamos de Marco Baños, por ejemplo,
que ha sido un personaje controvertido, polémico, pero que a pesar de todas las denuncias que hay, de todos los discursos que se le han demostrado que están en favor de la alianza Partido Verde y el PRI, sigue ahí permanece, ahí está. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que tienes un personaje con tanto poder al interior del INE que es capaz de influenciar las decisiones de todo el Consejo. Y él sigue ahí y va a estar juzgando la elección presidencial de 2018. Baños es un consejero electoral que ya le tocó un proceso intermedio, pero también se habla de que es el gran operador y quien maneja realmente el Instituto Nacional de Elecciones. Puede ser que no sea así, que no lo maneje realmente. Aquí el punto es que la población, la ciudadanía, no cree en el Instituto Nacional Electoral por esos personajes. Hay dudas sobre su desempeño. José Roberto Ruiz Saldaña, propuesto por diputados panistas, llegó al INE en 2014. Fue secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Durante su estancia en la institución electoral, ha sido acusado de carecer de imparcialidad en la toma de decisiones. En 2015 estuvo envuelto en un escándalo tras ser acusado de hostigamiento sexual y laboral por Leila Guadalupe Acedo, quien fungía como su asesora. Frente a esto, y pese a la gravedad del caso, el INE prefirió guardar silencio y optó por la complicidad. Adriana Favela Herrera fue designada en 2014 como consejera electoral por 9 años, luego de que la bancada del PRI la propusiera. Adriana Favela fue magistrada electoral en el Estado de México desde 2005, año en el que Peña Nieto fue electo gobernador de esa entidad. Su estancia en el INE se ha caracterizado por la constante defensa del PRI y el Partido Verde. Por ejemplo, votó a favor de que el Verde continuara con su promoción en bardas y spots televisivos, pese a que había terminado el periodo electoral. Además, defendió al gobernador Erubiel Ávila en 2015, cuando el priista fue sancionado por el INE al haber promocionado indebidamente su tercer informe de gobierno en entidades diferentes al Estado de México. Están incrustados Marco Baños, Favela y otros personajes al interior del INE en posiciones estratégicas. ¿A qué me refiero? Por ellos es como una especie de filtro. Por ellos pasan las controversias, las quejas, las denuncias. Ellos son los que deciden qué es lo que se presenta al Consejo, qué no se presenta, y cuando llega a presentarse tienen la capacidad de cabildeo, por llamarla de alguna forma, o de presentar discursos o de convencer a sus consejeros de tal forma que se convierten en el poder tras el trono. Benito Nasif Hernández llegó al Consejo del INE el 8 de febrero de 2008, impulsado por la bancada del PAN. Su trayectoria política inició en 1989. A los 24 años ya participaba en el área de asesores de la Presidencia de la República en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Una de sus más recientes decisiones en el INE, como titular de la Comisión de Partidos y Prerrogativas, fue la validación de Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón el Bronco como candidatos independientes que aparecerán en las boletas electorales, pese a que más de la mitad de las firmas que presentaron para su registro eran falsas. Lorenzo Córdoba es el consejero presidente del INE desde 2014. Cuando fue propuesto por la bancada del PRD y logró obtener 417 votos a favor, 41 en contra y 4 abstenciones. En el año 2000 fungió como asesor del presidente del Consejo General del IFE, José Woldenberg. En el 2011 fue designado consejero electoral del IFE por la Cámara de Diputados. Córdoba se caracterizó por tener antecedentes y formación de izquierda. Es hijo de Arnaldo Córdoba, académico de la UNAM, politólogo y militante de izquierda, quien ha trabajado con López Obrador, y esposo de Magdalena Cervantes Alcaide, hija del exdirigente de Morena, Edmundo Cervantes Díaz. Bajo la conducción de Lorenzo Córdoba, el INE ha sido acusado por partidos políticos, organizaciones civiles y especialistas de estar al servicio del presidente y del partido oficial, principalmente por su desempeño en relación con las cuestionadas elecciones de Coahuila y el Estado de México, en las que se dio el triunfo al PRI a pesar de las múltiples irregularidades denunciadas y documentadas, entre las que destaca la compra de votos, el uso electoral de programas sociales, el robo de casilla y el rebase del tope de gastos de campaña. Además, la gestión de Córdoba Vianello quedó marcada por el escándalo derivado de la filtración de una llamada suya con el secretario del INE, Edmundo Jacobo Molina, en la que se burló de un líder indígena. Yo, desde Gran Nación Chichimeca, vengo Guanajuato, no decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones.
Cuando te estoy diciendo, tú vas a decir, es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón. Lorenzo Córdoba está rebasado. Desde el momento en la forma como fue elegido consejero presidente, después de una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, quedó marcado.